mencionaba que la plática se intitula Reseña de la historia postal de la Baja California Sur de 1789 a 1915. Los primeros viajes de la exploración efectuados hacia la península desde ya sabidas las sergas de Esplandián, que hablaban de una isla fabulosa, rica en oro, plata y perlas, dio la pauta para que Hernán Cortés en varios viajes, en uno de ellos precisamente también en 1532, otro más en 1535, un 3 de mayo de ese mismo año de 1535, nombra a la bahía que desembarcó como la bahía de la Santa Cruz. Otros exploradores, caso concreto de Francisco de Ulloa, realiza una exploración por todo el Golfo. Un navegante de origen portugués, lo mismo, va por el lado del Pacífico y llega por arriba del paralelo 32, dándole nombre a la bahía de San Miguel, que posteriormente fue nombrado San Diego, California. Otro también explorador navegante, caso concreto de Sebastián Vizcaíno, reconoce hasta lo que se conoce como Cabo Mendocino, ya en las latitudes norte de California. Lo mismo que Francisco de Ortega hace algunos recorridos dentro del Golfo de Baja California, 3 de ellos, y uno más que vale la pena mencionarlo, que no fue español ni fue portugués, sino nacido en el reino del Perú, y concretamente en Lima, Juan de la Bodega y Cuadra, que a él se le debió el descubrimiento y el acuerdo llevado con el almirante también Vancouver para que se reconocieran los territorios extremeños, en este caso del reinado de la Nueva España. Sin embargo, originalmente la intención iba a ser de que se llamara Estrecho de Bodega y Cuadra Vancouver, pero los pues ingleses verdaderamente ahí se pusieron más abusados y cuando hicieron la cartografía dejaron afuera el nombre de Bodega y Cuadras. Juan de la Bodega y Cuadras a final de cuentas vino a retirarse y siendo por algunos años el almirante principal en el puerto de San Blas, ahí es donde se retira y a final de cuentas fallece y es enterrado en lo que era, pues en este caso, la Nueva España. Otros exploradores, pero más bien por el lado terrestre, entre ellos tenemos a Eusebio Quino, que determina que la California es una península y no una isla. Y a él se le debe el primer intento de establecer una colonia en la península de la Baja California. Fracasa. Otro jesuita con más fortuna fue Juan María de Salvatierra. De hecho, establece una primera misión en un sitio muy cercano a lo que después se le dio Loreto, y a los 2 años funda otro nuevo pueblo al cual le nombra Nuestra Señora de Loreto. Así queda establecido también en ese sitio un real presidio y se convierte en la sede del gobierno de la California en 1679. Esto da pauta para que se estableciera toda una red de nuevas misiones tanto al norte de Loreto como hacia el sur. Claro, en todo esto se llevó una serie de conflictos, como fue el pacificar a los diferentes pobladores nativos, que van desde los cauchimíes, guaycuras, uchitíes, nuevos coras, en fin, que algunos de ellos sí fueron belicosos, como en 1632 hacen una revuelta y pues aniquilan a varios de los sacerdotes jesuitas y tienen que huir hacia el norte desde lo que fue la misión de Todos Santos y lo mismo que la que fue de Santiago para refugiarse en la de Loreto. Hacia el norte tenemos que algunas de las misiones pues tuvieron una vida efímera debido a que están en pleno área desértica, con menos posibilidades de encontrar buenas fuentes de agua, y la más norteña en aquel entonces no fue propiamente la de Santa María, sino la de San Borja,
que ya tuve la oportunidad de conocerla. Es un increíble pequeño oasis en medio del desierto, donde todavía hay vestigios no nada más de la misión misma, sino también de los cultivos que hicieron en ese sitio los misioneros. Bueno, ¿por qué razón de darles a ustedes a conocer estas exploraciones, tanto por mar como por tierra? Definitivamente, de ahí parten muchas de las comunicaciones, tanto internas como a la vez reportando a los reyes de España de todos los descubrimientos, de cómo posteriormente algunos de los más reconocidos historiadores que no estuvieron físicamente en la zona, pero de ellos hablan pues las maravillas y las dificultades que vivieron estos exploradores. Concretamente estamos hablando de Clavijero. Pues en este caso tenemos que la actividad que realizó Juan María Salvatierra y posteriormente el influjo de diferentes personajes jesuitas venidos de diferentes lugares, no nada más de Alemania, sino también de Austria, de Italia misma, da como resultado pues la evangelización y aculturización de los nativos, logrando pues que entraran en sí mismo hacia una pues vida ya sedentaria, y que dio como consecuencia pues que aprendieran los diferentes oficios. Les decía, una de las circunstancias también que algunas ocasiones se levantaron en armas y otras tantas más, desafortunadamente por la contacto con los soldados de fuera o los encargados de los presidios, pues dio como consecuencia que se enfermaran por las diferentes epidemias que resultaron los nativos, diezmándolos prácticamente. En algunas ocasiones tuvieron que cerrar algunas de estas misiones para concentrar a los nativos en otros lugares donde había mejores condiciones, en otras misiones. Y de hecho, en el año de 1769 ocurre un gran cambio, ya que todo había sido propiamente producto del atesón de los jesuitas al haber pedido que se les diera en pues, custodia toda la Baja California, y de la cual el rey les otorgó la autorización sin que el gobierno virreinal o del reinado les aportara un solo centavo. Así de que las misiones fueron soportadas económicamente por un sinnúmero de benefactores dentro de la misma Nueva España, entre los que pues podemos mencionar inclusive a un hombre letrado de Querétaro, Juan Caballero y de Ocio, que a final de cuentas después él tuvo algunas actuaciones muy importantes en Filipinas a dar pues el seguimiento a los diferentes mandatos de la corona. Pues a final de cuentas la descubrimiento tal vez de lo que fue un movimiento interno de querer apoderarse no nada más de las tierras, sino también del control por parte de los jesuitas, es por la cual los expulsan de todo el reino de España, o sea, y de todas las colonias, en esta fecha de 1768. Y de hecho, por las dificultades de las distancias, no es hasta los primeros meses de 1769 que los jesuitas, a final de cuentas, son embarcados, y un viaje pues tortuoso desde San Blas, después de que partieron acá de Loreto, hacia la Ciudad de México, posterior trasladándose hasta Veracruz, regresan a final de cuentas al viejo mundo. Y de hecho, el que vino a hacer esas modificaciones tan muy importantes fue precisamente José de Gálvez. Y él traía las órdenes de establecer un régimen civil sobre el control religioso. Dio como consecuencia el otorgamiento de las primeras propiedades, en este caso llamadas suertes de tierra, así como los sitios de ganado mayor. ¿Qué le llamaba a un sitio de ganado mayor? Aquel
solicitante que tenía en sí mismo una vasta cantidad de ganado vacuno, ganado caballar, ya sea también ovejuno, etcétera. Así de que según la cantidad de bestias que tenía era la cantidad de sitios. Podían ir desde 1 hasta N número de sitios de ganado. Esto, estamos hablando pues unas superficies bastante considerables. Y todo esto prácticamente se llevó desde un pequeño sitio llamado Real de Santa Ana. El Real de Santa Ana, inicialmente en 1723, había sido una capilla de visitación entre la misión de Santiago y la de Todos Santos, en el cual quienes cuidaban a los sacerdotes jesuitas identificaron en el sitio la presencia de minerales de plata y de oro en ese sitio. Desafortunadamente, en un hecho meteórico, concretamente pudo haber sido un huracán o un ciclón, las paredes de esa pequeña capilla en Santa Ana se vinieron abajo, matando un número considerable de nativos, por lo cual fue abandonado el sitio. Esto estamos hablando pues en 1738, 39. Y para 1748, quien había sido un soldado, precisamente en el presidio de Loreto y también en San Ignacio, otra de las misiones, pide su baja de los cuerpos de los dragones de la reina y se convierte en un ávido comprador de perlas, y debido a que le llevaron un sinnúmero de piezas tras una nueva tormenta cercana a las costas, da como consecuencia de que se hace de una cantidad bastante considerable de perlas, a lo que a final de cuentas pide la patente a la corona, paga lo necesario para tener precisamente la autorización y se convierte en pescador de perlas y adquiriendo perlas de los trabajadores que eran básicamente indios yaqui, venidos de la costa frontal del estado, en ese entonces pues de la provincia de Sonora y Sinaloa. Manuel de Ocio es el nombre de este personaje, que a final de cuentas hace buenas negociaciones con Antonio de Mena en la ciudad de Guadalajara, gran comerciante, reconocido hombre muy exitoso en los negocios, y le propone negocio de hacer también la minería en lo que ya anteriormente habían mencionado y conocido en lo que fue Real de, que fue la capilla abandonada de Santa Ana, y establecen en ese sitio y lo convierten en un Real de Minas, Real de Santa Ana, que a final de cuentas es la sede de un almacén que estuvo en comunicación constante con el de Real de Álamos, Sonora. Así de que lo que mandaban y enviaban al Real Almacén de Álamos venía a surtir directamente al de Real de Santa Ana, no nada más en lo que fuera propiamente las necesidades básicas. Estamos hablando de alimentos, cebo, estamos hablando de mercurio, en este caso el azogue. En fin, se volvió un centro próspero, Real de Santa Ana, a tal manera de que Manuel de Ocio estableció sus primeros ranchos ahí en ese sitio, cerca a Tezcalama, así se le llama un lugar donde hay unos oasis, y su número de cabezas de ganado se multiplicó de tal manera que lo hizo al hombre más próspero y económico de la región. Llegó a tal grado de que adquirió naves para ir y venir a la contracosta, en este caso pues a la región más cercana a Álamos, y mandar y traer sin número de mercancías para los propios hombres que trabajaban para él en las minas. Ahí estamos concretamente hablando de que con la tal bonanza económica se volvió la cabecera de la parte sur de la antigua California. O sea,
independientemente de que había comunicación constante con Loreto, prácticamente ahí se decidían circunstancias de cuestiones mayores. ¿Por qué? Porque se producía plata en pasta, que era enviada hasta Álamos, en donde la refinaban y al final de cuentas allá la acuñaban. Eso es lo que sucedió ahí. Y de todo esto ya he visto documentos, cómo propiamente ocurrió a través de las comunicaciones, de los documentos que estoy precisamente proponiendo a que ustedes los lleguen a conocer. ¿Y dónde son las fuentes de las cuales podemos echar mano para identificar la correspondencia que existía entre estos puntos? Principalmente el tesoro magnífico de nuestro país, que es el Archivo General de Nación, ubicado en la Ciudad de México. El Archivo Pablo L. Martínez, aquí en La Paz, Baja California Sur. Considero que el Archivo Histórico del Estado de Sonora también contiene una buena cantidad de documentos de la colonia, el cual pueden dar motivo a localizar nuevas informaciones acerca de la conducta del correo, diferentes opciones que se daban pues en un momento dado para el servicio de comunicación. Lo mismo que va a ser para el Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, en Culiacán. El Archivo Histórico del Estado de Querétaro. ¿Y por qué? Porque la sede del Fondo Piadoso de las Californias estaba manejado desde Querétaro por los jesuitas. Así de que si existe o existió algún archivo dedicado específicamente de los jesuitas, pudiera estar en Querétaro, si es que no lo recogieron, se lo llevaron, o si se regresó al viejo mundo, hay que seguirlo, hay que buscarlo, porque de ahí salen un sinnúmero de libros que actualmente los tenemos a la mano acá en Baja California Sur, de consulta. Por ahí les voy a dar una liga para que ustedes bajen un libro y que lo gocen a la vez. Hay aproximadamente, yo pienso que hay más de 70 obras disponibles para descargarlas digitalmente, de manera gratuita. Otros archivos que yo creo que existirán porque hubo la California mexicana, concretamente, pues deben de estar en Bancroft o posiblemente en alguna otra universidad en los Estados Unidos, en Los Ángeles tal vez. Y definitivamente no hay que perder de vista los archivos de la orden jesuita. ¿Dónde están? Hay que localizarlos. Y concretamente, ¿qué es lo que yo encontré en la relación de documentos del archivo Pablo L. Martínez? Son 32 documentos que cursan desde el año de 1789 hasta 1820. Están listos para consultarse, están en línea, los pueden leer ustedes y pueden descargar las imágenes. Y de hecho, los que les estoy mencionando son específicamente relacionados con el correo y las estafetas. Aquí sí ustedes me van a ayudar a entender qué es una cosa y qué es otra. Porque el correo lo entiendo, pero las estafetas serían un servicio especial. No lo puedo concebir. Y de hecho son los inicios de la búsqueda de la información hacia las autoridades que originaron estas comunicaciones. Les leo algunas de ellas. El de 1789 dice que está originado en Chihuahua el 12 de septiembre de ese año 1789 y dice: Jacobo Ugarte de Loyola comunica a José Joaquín de Arrillaga que el capitán del presidio de Loreto se hará cargo de la embarcación Correo y que informó al gobernador de Arizpe del asunto. O sea, había una nave específicamente para llevar y traer el correo. Otro más, así simplemente, de 1798. Gastos de la administración de correos del presidio de Loreto durante 1798, hecha por José Pérez Fernández. Nota, apartado de documentos en mal estado, ramo de la colonia. Hemos, con mucha paciencia, esperado a que muchos de estos documentos los rescatan para poderlos transferir después pues, lógicamente a escritura en Word. Y al principio cuesta mucho trabajo
leerla porque hay que paleografiar. ¿Qué significa? Es entender el español antiguo con todas y cada una de sus significados, a veces de palabras cortas, pero que las va aprendiendo uno con el tiempo. Otro dato por aquí, por ejemplo, el número 402, que es del año de 1800 en Loreto, el 31 de diciembre. Lista de los gastos erogados por la Administración de Correos de Loreto en el año, hecha por el señor José Pérez Fernández. Son 4 páginas, la referencia de cuáles son estas citas que les estoy mencionando. Una más de ella, por ejemplo, Andrés de Mendívil informa al administrador de correos del presidio de Loreto que las cuentas de la estafeta de 1815 fueron reconocidas por la Administración General, año de 1816, mes de agosto, día 19. Y de las últimas, ya concretamente fines de este periodo, estamos hablando que, por ejemplo, tenemos la 1821, por ejemplo, dice: Manuel Rodríguez comunica al subdirector de correos en Loreto que la superioridad ha establecido una nueva estafeta en este presidio y que lo ha nombrado administrador de ella. O sea, hay mucho que investigar, mucho que sacarle provecho a esta información. Bueno, ¿y qué viene después? Pues viene un trabajo que posiblemente algunos de ustedes ya lo conocen. Se trata nada más ni menos que el trabajo de investigación del hijo de uno de los 2 más conocidos filatelistas mexicanos, concretamente de los hermanos Luis Pérez, y es el ingeniero José Ruiz y Torres, quien se vino a radicar aquí a la Baja California Sur, concretamente en La Paz. Como ingeniero tiene una trayectoria increíble de docencia en el... Seguimos con la publicación que se realizó por parte del ingeniero Eduardo José Ruiz Torres, ya hace unos 4 años atrás. La historia del correo del Distrito Sur de la Baja California abarca la historia postal propiamente del año de 1828 a 1914. Este documento verdaderamente es una joya en relación a que condensa toda la información relacionada con el correo que se obtuvo del archivo histórico Pablo L. Martínez. Afortunadamente, este libro está disponible todavía físicamente, y lo mismo les daré una liga para que quienes tengan el interés de descargarlo lo pueden disfrutar. Esta es precisamente una de las oportunidades que la vida me ha dado. El profesor me invitó junto con la directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, la maestra en ciencias Elizabeth Acosta Mendía, y a la vez quien fuera el primer director del Archivo Histórico, el maestro Leonardo Silva. Y tuvimos la presentación del libro en lo que fue el antiguo Palacio de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California. La concurrencia estuvo muy atenta a dicha presentación, y pues ese honor que me brindó el maestro pues fue verdaderamente una sorpresa para su servidor, porque no teníamos más que unos meses de habernos conocido, y yo ya conocía mucho la trayectoria de quienes fueron su padre y su tío, grandes comerciantes e investigadores de la filatelia mexicana. Así de que fue para mí verdaderamente un honor estar en el presidium y hacer la presentación del libro. He aquí precisamente la liga en las cuales ustedes tendrán la oportunidad de localizar esta publicación y descargarla. Bien, pasamos ahora a lo que son algunas piezas pues relacionadas con la parte sur de la Baja California. Concretamente vemos en esta imagen un franco originado en La Paz, Baja California, en el año de 1871, el 1 de mayo, dirigido precisamente al secretario de la colonia en Bahía de la Magdalena.
Es interesante observar no nada más lo que es el servicio precisamente oficial, más la importancia radica en todos y cada uno de los elementos, concretamente del sello de la Comandancia Militar de la Baja California Sur, como otros tantos más que se encuentran en documentos del mismo archivo que nos podrían dar la manera de certificar que estos sellos corresponden a las cancelaciones que vayamos a encontrar en algunas de las emisiones, tanto postales como en un momento dado utilizados provisionalmente en esta parte del territorio mexicano. Van desde los sobres utilizados por las compañías de servicios de estafeta, concretamente Wells Fargo, en el que se utilizaban tipos de portes para, vamos por así decirlo, enviar la correspondencia hacia Europa, y concretamente esta pieza fue enviada a las oficinas de la compañía El Boleo en la ciudad de París, Francia, del cual pues el Boleo fue uno de los enclaves mineros durante el periodo de Porfirio Díaz, en el que dio connotación a nivel internacional porque fue la segunda ciudad en todo México que tuvo el servicio de electricidad, vamos a decir, para la población, no nada más para la empresa. Y fue un gran productor de mineral de cobre en el momento en el que se desarrolló la industria eléctrica. Observamos en los pagos correspondientes tanto en franqueos extras como las estampillas adicionales que se le colocaron para su tránsito a través de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la forma en que fue manejada esta pieza? Saliendo de Santa Rosalía, cruzando el Golfo a Guaymas, subiendo su transportación a través del ferrocarril de Sonora, y después ya estando en los Estados Unidos, dirigirlo a través de las diferentes empresas hasta la ciudad de Nueva York, y posteriormente llevarlo nuevamente por barco transatlántico hasta Francia. Es increíble que estas piezas, pues hoy en día podamos gozarlas y conocer mucho más de la historia postal, que por sí misma es muy interesante. Otro ejemplo más de Wells Fargo, originado a través de tránsito a través de Guaymas, y concretamente fue dirigido a alguna oficina ya en San Francisco, California, pagando su servicio de, en este caso, 15 centavos, con los numerales que nos observamos. Algunos de los distritos mineros, no nada más el de Santa Rosalía como el que vamos a observar en esta imagen, tienen precisamente su servicio de 10 centavos en este numeral en el color naranja, enviado hasta Inglaterra, en el que se pagaban, por así decirlo, diferentes tipos de productos, entre ellos los veleros alemanes y ingleses traían coque para ser abastecido precisamente a la planta de beneficio de la compañía minera El Boleo. Una vez que descargaban el coque, salían del Golfo para venir por la costa del Pacífico hasta San Francisco, Portland y Vancouver, Canadá, para recoger diferentes productos, por así decirlo, madera, para ser utilizada en su viaje de regreso hacia Santa Rosalía, y posteriormente, después de descargar la madera, se iban por toda la costa del Pacífico hasta Sudamérica, cruzar el Estrecho de Magallanes y hacer su travesía hasta Europa por el Océano Atlántico. Verdaderamente una proeza. Todavía no existía el convenio para realizar el Canal de Panamá, así de que era una manera increíble de cómo conducir la correspondencia hasta el viejo mundo, si no era por barco, o sea, veleros, sino por ferrocarril en otras ocasiones. Entre los poblados, concretamente
mineros también, en la parte sur de la península tenemos a El Triunfo, Baja California, junto con otro pueblo minero muy próximo que se llamó San Antonio. Bueno, actualmente inclusive San Antonio es cabecera de El Triunfo. Y aquí vemos el sello negro utilizando sobre estampillas de la serie de transportación, las mulitas, que fue enviado hacia Nueva York. Es interesante rescatar, como ya están en el catálogo Xasquez, los diferentes canceladores utilizados durante la época y los vemos reflejados en estas piezas. Así de que, pues, es la manera de identificar la autenticidad de estas piezas. No nada más tenemos las piezas de estampillas, sino también inclusive la papelería postal con la consecuente tarifa que tendría que cubrir a la dirección que se dirigía. Concretamente aquí vemos una precisamente dirigida a Nogales, Sonora, pagándose la cantidad de 5 centavos en esta tarjeta carta. Muy interesante. Nos permite identificar cómo normalmente el servicio de esta papelería postal se iba retrasando conforme las emisiones normales que llegaban a cualquier distinta oficina del país, así de que seguramente pues tenían poca demanda, sin embargo se vuelven piezas de colección al poderlas ir analizando en ese sentido. Un ejemplo más de una valor de la serie de las mulitas, tenemos aquí precisamente el 10 centavos, originado casi para fines del siglo XIX en Santa Rosalía, 1897, y dirigido a Estados Unidos, concretamente, bueno, en este caso no Estados Unidos, sino a British North America, que sería en este caso Nueva Escocia, en la parte norte del hemisferio. Asimismo, tenemos ya algunas combinaciones. Vemos aquí que estaban un poco en rezago las estampillas de las mulitas con referencia al sello de 2 centavos estampillado sobre la tarjeta postal y dirigida en este caso concretamente a Alemania, procedente de Santa Rosalía. Podemos decir que gran parte de las piezas que salieron al extranjero fueron conservadas por los coleccionistas, mientras que la correspondencia local circulada dentro del distrito en ocasiones es muy escasa. Es interesante en ocasiones hacer esa apreciación porque una carta que esté dentro del distrito puede considerarse más difícil que las que están enviadas hacia afuera, tanto de Norteamérica como a Europa. Aquí vemos otro tanto más del servicio de Wells Fargo, en el que efectivamente es un sobre estampillado y dirigido también a París, Francia, pagando la tarifa, en este caso, pues, de 10 centavos. Uno más, con una observación muy interesante. El servicio, tanto nacional como extranjero, del servicio de correspondencia a través de marítima, tuvo concretamente un servicio de un vapor llamado Carlos Pacheco. Este vapor correo hacía el recorrido por toda la costa del Pacífico, pasando por Mazatlán, Guaymas, Santa Rosalía, La Paz, San José del Cabo y puntos ya más extremos al norte, como sería el caso de Ensenada, Baja California, en aquel entonces llamada Ensenada de Todos Santos, Los Ángeles, San Francisco, de tal forma que esta pieza reviste una importancia porque tal vez no esté registrado actualmente en lo que es el servicio de vapores, pues este servicio de Carlos Pacheco. Lo muestro con el propósito de que aquellos estudiosos de la transportación marítima tengan la oportunidad de descubrir o incorporar algunas piezas de este vapor
a sus colecciones. Ya entramos precisamente a otra serie más, que serían las de las águilas, a principios del siglo XX. En algunos sitios concretamente se utilizaban todavía los ya en uso canceladores dúplex, que algunas personas les llaman cancelador barril. Vemos en este caso dirigido desde San José del Cabo a Ensenada, Baja California. La propuesta más lógica de cómo llegó esta pieza a Ensenada es precisamente a través del servicio marítimo de la costa. Aquí otro más, también originado en San José del Cabo, de uno de los tantos comerciantes, John Cosulo, de origen italiano. A esta persona también se le puede relacionar durante la época de la Revolución Mexicana, que vamos a tomar un poquito más hacia adelante, ya que pues vemos aquí el uso de las águilas, concretamente el 2 centavos y el 1 centavo para completar la tarifa de 5 centavos. No estoy certero si tiene un sobresello la pieza postal en el que se ve como dice algo así como Akbot o algo así por el estilo del lado izquierdo. Es motivo también de investigación. También dentro de la serie de las águilas vemos esta pieza de 5 centavos en una tarjeta postal originada en Santa Rosalía, Baja California, hacia Alemania. Muchas de estas piezas nos intrigan los mensajes, así de que tenemos pues los recursos suficientes para leer la escritura alemana antigua. En ocasiones nos apoyamos con amigos para que nos comenten qué es lo que daban a conocer en estos mensajes. Aquí vemos otra pieza nuevamente con una tarifa tal vez también extraña, 4 centavos, originada en Santa Rosalía y dirigida a Inglaterra. Bien, ya tenemos también a la segunda serie del siglo XX, que sería en este caso pues la serie de la independencia. La vemos en esta pieza que tal vez tuvo un redireccionamiento, ya que tiene tachada originalmente que estaba hacia San José del Cabo, dentro del mismo pueblo, pero fue redirigida hasta La Paz, Baja California. Perdón, sí, La Paz, Baja California. Vemos el cancelador dúplex y a la vez ya utilizado este sello durante la época de la Revolución, cuando vemos una sobre el sello que está indicado con el siglo de pesos intermedio, con la leyenda gobierno constitucionalista. También la presencia de los comerciantes asiáticos tuvieron una relevante presencia, concretamente no nada más en La Paz, sino también en San José del Cabo, no se diga en Santa Rosalía, y sus piezas las enviaban regularmente al punto de concentración de sus representaciones comerciales en la ciudad de San Francisco, que de ahí era vamos por así decirlo, el punto de control para enviar todas las peticiones de ingreso de las mercancías hacia su venta a esta parte de la Baja California. Pues llama la atención que también esta pieza del gobierno constitucionalista está cancelada por un sello mudo que está pues, plenamente también identificado de ser utilizado en esta época. Aquí vemos el reverso con el sello comercial de León Yuen. República de China era el comercio, enviada el 6 de febrero de 1915 de La Paz, con tránsito por Guaymas. Y cuando vemos esta cancelación de tránsito en Guaymas, pues intuimos inmediatamente que fue
posteriormente enviada por ferrocarril Sonora, cruzando Estados Unidos hasta el destino final de San Francisco. Aquí desafortunadamente a esta pieza se les pasó la cancelación, pero vemos precisamente otro de los mismos comercios en el que estaban asociados la familia Kwong, Lei y Yuen. Hoy, en la actualidad, la familia Yuen sigue ya en su tercera generación, ya son ellos pues prácticamente, por así decirlo, descendientes de raíces asiáticas y bien incorporados a la identidad sudcaliforniana. Seguimos con estas cancelaciones de los diferentes pueblos de Baja California Sur, concretamente tenemos de La Paz, enviado a Guaymas, Sonora, y en el que por la acción de las tomas de diferentes grupos revolucionarios, en ocasiones estaban los convencionistas, a veces estaban los constitucionalistas, así de que el periodo de uso de los sellos gomígrafos sobre las estampillas daba pues toda una variedad de piezas por localizar, y más que nada, concretamente, aquí tenemos esta en el cual no tiene el signo de pesos, el gomígrafo, entre las dos líneas mencionando gobierno constitucionalista. Vamos entrando ahora a lo que es las estampillas provisionales del Distrito Sur de la Baja California en uso en los diferentes poblados de la Baja California Sur, concretamente esta que es de Santa Rosalía. Estas estampillas originalmente fueron impresas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, control del noroeste de los convencionistas, encabezados por José María Maytorena, que era el gobernador, y a fines del año de 1914, en el mes de diciembre, fueron impresas las estampillas en hojas, filas, bueno, con la imagen, la viñeta correctamente, y las otras 20 de manera traspuesta. ¿Qué quiere decir? Que estaban de cabeza realizando la fila número 2 y 3, Puente Texbech. Aquí los datos precisamente que obtuve yo del Archivo Histórico del Estado de Sonora, por allá por 1983, en el que dan a conocer la impresión y los días en el que las estampillas fueron impresas, tanto los valores de 10 centavos, de 5 centavos, 2 centavos y 1 centavo. Diciembre 19 fueron, una vez terminadas las estampillas, de 1 centavo, en un total de medio millón, perdón, totalizando 5,000 pesos. Posteriormente tenemos en diciembre 29 la de valor de 5 centavos y, perdón, de 2 centavos, y en diciembre 31 tanto la de 5 como la de 50, 50,000 pesos en total, de 50,000 estampillas, totalizando la cantidad de 30,000 pesos, y el gran total para las estampillas postales para el Distrito Sur de la Baja California, 45,000 pesos, que fueron propiamente inventariadas para posteriormente, por órdenes del Tesorero General, y enviadas a La Paz, Baja California Sur. Esto, pues, junto con otra información que ya me han exhortado a compartirlas, que lo he realizado con algunos coleccionistas, entre ellos el señor James Mazepa, que pues verdaderamente es un estudioso, lo mismo que el señor Mike Hart de San Francisco. Pues nos hemos dedicado con detalle a estudiar esta emisión. Aquí vemos algunas de las características para poder
identificar concretamente del cancelador de Santa Rosalía. Tiene en particular en la parte del lado derecho del fechador una rotura el recuadro, de tal manera de que pues todo lo que veamos cancelado, identificado de Santa Rosalía debe de llevar precisamente esta característica, la rotura en el marco del fechador. Aquí vemos en estas tres piezas, concretamente el 1 centavo, 5 y 10 centavos. También tenemos cancelaciones de mulegé, pues aquí, curiosamente también los mismos valores, en pequeñas piezas de sobres recortados, pues independientemente de que lo preferible sería tenerlos en sobre completo, pero son muy escasos y en ocasiones pues esto reviste una complejidad el poder localizar las piezas usadas. En San José del Cabo, lo mismo aquí en este cancelador dúplex, tenemos tanto la estampilla pues hacia del lado izquierdo como en el lado derecho con el cancelador observable, y el tipo de letra pues es tan junto que tiene que estar precisamente ubicado en la parte inferior para identificar el poblado en el cual fue utilizada esta pieza postal. Dentro de las rarezas que se encuentran dentro de esta emisión, tenemos que de alguna iniciativa de un particular, las estampillas, tanto el 10 centavos como el de 5 centavos, fueron perforados con alguna máquina de coser. Vemos en esta detalle de dos de sus lados, en el cual se ve claramente pues la perforación realizada de dicha manera en pues, el poblado de Santa Rosalía, Baja California. El 5 centavos es la otra pieza en la cual hemos observado la misma característica de perforación privada. Vamos con algunas de las piezas que podríamos decir tuve la oportunidad de localizar e ir adquiriendo, que alguna vez se me criticó por parte de un coleccionista al decirme que yo me había quedado con toda, entre comillas, la perrada. Así lo dijo de una manera pues muy jocosa, porque eran los sobres más feos y más, por así decirlo, más deteriorados, pero para mí representaron piezas de estudio que hasta este momento nos permite pues conocer a detalle lo que vino sucediendo con estas estampillas del Distrito Sur de la Baja California. Aquí vemos concretamente una también de podríamos decir que es de San José del Cabo o de Santa Rosalía, que es el cancelador dúplex en color de tinta azul, y fue utilizada estas estampillas y dirigidas a un comerciante, Leopoldo Velázquez en Nogales. Recibía concretamente este número de piezas bastante cuidadas de algún archivo, de tal manera que hoy en día siguen siendo nuestras piezas de colección. Vemos aquí el valor de 10 centavos, también originado en Santa Rosalía, con la especial característica de que cruzó el Golfo dirigida hacia Álamos, Sonora, y esto representa una circunstancia especial porque está dirigida a un elemento, a un soldado de la Brigada Riveros, del ejército convencionista. Vamos por así decirlo, la refuego que ocurría durante los meses desde abril hasta junio de 1915 fue el momento en el que estas piezas estuvieron circulando, no nada más internamente, sino también fuera de la jurisdicción del Distrito Sur de la Baja California. Esta es una de las piezas que yo pienso verdaderamente que es muy interesante por el hecho de que es para un elemento del ejército. Un cancelador de La Paz, concretamente para este parecito de Distrito Sur de la Baja California en 5 centavos.
dirigido a Próspero Osuna en Guaymas. Podemos identificar las fechas más tardías, como así las más tempranas de esta emisión, al seguirlas no nada más en piezas postales, sino también en sueltas. Así de que tal vez llegaré más adelante a hacer una estadística, como en alguna ocasión me lo sugirió el señor Nick Follansbee, pues para tener una mayor certeza de no confundirlas con las cancelaciones de favor. Un sobre dañado, desafortunadamente, pero se observa claramente la utilización del sello dúplex en San José del Cabo, dirigido a una farmacia en San Diego, California, de parte del señor Reinaldo Ojeda, desde San José del Cabo. Una pieza más utilizada, la de 10 centavos en Santa Rosalía, y enviada a través de pues, los barcos alemanes que circulaban por esta región, pasando nuevamente por el estrecho de Magallanes, para hacerlos llegar hasta Alemania. Tarjeta postal muy, por así decirlo, interesante. Hacemos la observación que toda esta emisión fue impresa sin goma, así de que en ocasiones vemos este tipo de manchas un poquito, pues, extraordinarias, en el que, pues, es parte de la goma que, pues, de una manera, pues, sencilla, de esa manera se engomaban las estampillas a la pieza y quedaban rastros, pues, en ocasiones de la misma goma. Una pieza también interesante es un bloc de 4 con el 5 centavos enviado desde uno de los veleros alemanes. Curiosamente, los veleros iniciándose la Primera Guerra Mundial estuvieron anclados durante pues cerca de 5 o 6 años antes de que fueran rematados y vendidos a alguna compañía norteamericana. Los marinos y sus tripulaciones, así decirlo, también sus oficiales, se hicieron parte común de la vida del pueblo de Santa Rosalía. Llegó el momento que algunos de ellos pues desertaron precisamente de su trabajo, aventuraron algunos a irse por el desierto de Baja California. El destino trágico de algunos de ellos es triste, ya que a otros tantos más fueron a Guaymas, tratando de incorporarse al Valle del Yaqui para trabajar en la agricultura, mas sin embargo fueron prácticamente algunos de ellos desollados por los yaquis en esa batalla constante entre los alzados que persiguió Porfirio Díaz por muchos años, y el triste y trágico fin de algunos de estos hombres lo podemos conocer a través de un libro también que lo recomiendo, se llama, en inglés se llama To Santa Rosalía, Back and Forth, o sea, a Santa Rosalía, ida y vuelta. Es un libro magnífico para conocer la historia de este periodo en 1914, 15 y 10, hasta Nuremberg, Alemania. Recientemente, el señor James Mazepa, en enero de 2020, acaba de hacer un reportaje concretamente de las emisiones del Distrito Sur de la Baja California utilizadas, tanto, pues, no nada más para los sellos emitidos por para el Distrito Sur de la Baja California, sino también todas las emisiones provisionales, que es verdaderamente una joya de referencia para aquellas personas que se interesen en conocer con detalle y más que nada sentirse con la tranquilidad de poder adquirir piezas genuinas, no de las que les mencionaba, que en ocasiones tienen, pues las encuentran uno muy normalmente ofertadas, pero que son con canceladores mucho más recientes. Así de que les recomiendo ver o tratar de conseguir la revista mexicana de enero del 2020.
Algunas otras series, ya vemos aquí pues precisamente los héroes de la independencia, a la vez que también los personajes, los héroes libertarios. Concretamente ya observamos la inflación, cómo afecta a esta parte también de la República Mexicana, así de que paga aporte doble dirigido a San Francisco a través de el uso en Santa Rosalía, Baja California Sur. Vamos a ver piezas con postales con utilización de múltiples, concretamente originada en La Paz. Vamos a ver otra vez nuevamente los comerciantes asiáticos y dirigido a San Francisco con 4 piezas del valor de 5 centavos, imagen de Francisco y Madero. Ahora una múltiple de 3 centavos, concretamente, pagando tarifa de pues extraordinaria, 18 centavos, 6 por 3, 18. Vemos que las cancelaciones están de acuerdo a la época. Lo mismo tenemos que el cancelador de La Paz también tiene sus características en las cuales podemos basarnos a identificarlo. No es una pieza filatélica, es una pieza concretamente de servicio o de favor, perdón, de uso normal, lo cual nos da la tranquilidad de, una vez que conoce los canceladores, puede uno proseguir para dar como consecuencia tener el criterio de decir si es genuina o fue de favor. En este caso, pues es genuina. Combinaciones, mencionábamos el uso de la papelería postal. Aquí tenemos un total de pago de 10 centavos para una franqueatura a Alemania en esta tarjeta postal. Bien, compañeros, pues aquí llego al final de esta plática. Espero que haya sido pues muy didáctica y concretamente deseamos que la disfruten. Gracias por la atención que me ha brindado de dar a conocer esta parte de la filatelia en la República Mexicana, concretamente en la Baja California. De toma, no nada más del puerto de La Paz, sino también en Mulegé. Resulta de que Baja California Sur no hubo revolución. Aunque no lo crean ustedes, desde 1810 hasta 1821, no hubo un solo disparo en ninguna de las guarniciones, ya fueran los presidios o las mismas misiones o los pueblos ya establecidos. O sea, aquí vivieron todavía las fuerzas realistas, tal y como si estuvieran sujetas todavía al rey español. Y no es hasta 1822 que ya pues incorporado a la flota pues mexicana, un señor de apellido Legazpi, de origen filipino. O sea, cuando él nació todavía era de la Nueva España, Filipinas, y pasó la transición de la independencia de México, y desde Sonora llegó a Loreto, Baja California, con la declaración para que las autoridades y los misioneros, en este caso los franciscanos y los dominicos, se adhirieran a la nueva nación. Lo mismo sucedió a los días después de haberse dado esa en Loreto, y vinieron a La Paz para hacer el juramento. Pero esto fue un año posteriormente a la consumación de la independencia. Y aún así existía también pues un rechazo concretamente de las autoridades locales, en que no creían que realmente se había independizado México. Así de que ese es propiamente un panorama de cómo existió, y que definitivamente héroes locales defendieron el terreno nacional, no nada más en esta época, sino hasta posteriores intervenciones, como fue posteriormente William Walker,
quien pues arrasó con los archivos de Loreto, y desafortunadamente para él y muy afortunadamente en nuestro país, aquí en La Paz, lo vencieron, y a final de cuentas parte de esos documentos son los que hoy existen en el archivo histórico Pablo L. Martínez. Oiga, señor Cabuto, ¿cómo iba a llegar la guerra allá? Si Baja California Sur era un territorio, ¿no? O sea, fue considerado territorio todavía cuando nosotros estábamos niños en la primaria, en la ciudad, decíamos que México tenía 29 estados y 2 territorios, y los territorios eran Baja California Sur y Quintana Roo, Alcoy. Pues Baja California Sur es el estado del país que menos municipios tiene. O sea, si no había gente, pues ¿quién iba a ir ahí? Sí, así es. Inclusive por el número de habitantes contra la extensión territorial, sigue siendo uno de los estados menos poblados en todo el país. Sí, claro, por supuesto. Muy buena su presentación, excelente. Gracias. La disfruté mucho y aprendí mucho. Cabuto, Sí. una pregunta. Muy buena. ¿Qué tan fácil o difícil te ha sido ir recopilando tus cartas, correspondencia de allá? Bueno, realmente esto ha sido trabajo desde que de las primeras reuniones que fui a MEPSI en 1981, allá en San Diego, si mal no recuerdo, que pasé vergüenza, les voy a ser muy honesto, porque yo todavía era un filatelista novel, pero sin embargo tenía yo un objetivo en mi mente personalmente, y al mencionar en esa reunión de MEPSI en San Diego que, bueno, y usted, joven Cabuto, ¿qué es lo que va a coleccionar? Yo voy a coleccionar el Distrito Sur de la Baja California. Y nomás de oír el montón de carcajadas de todos los coleccionistas que estaban reunidos, pues me asusté. Pero en mi mente, o sea, nada más cruzaba los del Distrito Sur de la Baja California en ese momento. Pero el decirlo tan cándidamente que dije yo, el Distrito Sur de la Baja California, pues ellos hablaban y pensaban todos los clásicos. Estaban posiblemente pensando en prefilatelia, o también pensando en hidalgos, medallones, mulitas, en todas esas piezas que hoy, si ustedes pues también lo analizan, tenemos piezas de que se ya conocen el número de cantidades, y en el libro de Ruiz Torres, ustedes van a encontrar el número de piezas que se enviaron de la primera emisión y cuántos realmente se usaron, y las fallas que tuvo aquí el administrador local de correos al no entender que tenía que remarcarlas con el sello del distrito, y hoy pues hacen de ellas piezas extraordinariamente pues raras de ver en ese sentido. O sea, el sistema del que manda paga, no se comprendió inmediatamente. Así de que los sellos, imagínense, los pliegos: Mazatlán, Guaymas, Santa Rosalía, La Paz, San José, y para el norte, hasta donde daba Ensenada de Todos Santos, San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Eran los vapores de la compañía Steamship del South Pacific Steamship Company. Y esa oficina era una oficina postal dentro del vapor, establecida formalmente por el gobierno. Pero este vapor es vapor mexicano, no es vapor al servicio de los Estados Unidos. Por eso, por sí misma, esta cancelación, la pieza de colección de un amigo allá de Tijuana, yo pienso que es una de las piezas no conocidas más raras que puede haber ahorita actualmente, porque cuando hablamos de historia de tránsito por mar, muchas personas hablan, pues, lógicamente de la época, pues, de gloria. Estamos hablando de los 1700, 1800, pero es precisamente ya